funciona el audio, me avisan. Gracias. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos. Para empezar, tenemos que saber que las vías de administración de los fármacos son las vías que nos permiten que un fármaco o un medicamento se ponga en contacto con los tejidos y los órganos sobre los que va a actuar a través de la piel o de las mucosas. Puede ser esto mediante la absorción mediata o indirecta, o también puede producirse mediante la efracción, por ejemplo, en algunos revestimientos, como vamos a ver más adelante con la administración inmediata o directa. La vía de la administración de estos fármacos, de estos medicamentos y la preparación farmacéutica van a tener mucha importancia y mucha influencia en las concentraciones plasmáticas a las que vamos a llegar con la administración del fármaco, dependiendo de la vía. Entonces es importante que recordemos el concepto de absorción. Absorción o la absorción va a estudiar la entrada de los fármacos o de los medicamentos en el organismo desde el lugar donde se depositan, cuando se administran, ya sea por vía oral, por vía parenteral, por vía rectal, por vía endovenosa, como vamos a ver más adelante, hasta la circulación sistémica. Vamos a ver que tenemos conceptos que nos dice que la administración de este fármaco, de este medicamento, se está haciendo de manera correcta. Doctora, disculpe, las diapositivas no están moviéndose. Muchas gracias, Rodolfo. A ver, voy a volverlas a... Ahora sí pueden ver, chicos. Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Por favor, me avisan. Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver que tenemos algunos conceptos que nos dice que la administración de este fármaco o del medicamento se la está realizando de manera correcta. Hay un mnemotécnico que se denomina covadonga. La primera C es que el medicamento sea correcto. La segunda, la O, es el paciente correcto. La tercera va a ser que estemos eligiendo una vía de administración correcta. La A es la hora correcta. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo en los antibióticos y en ciertos tipos de medicamentos y fármacos, tenemos que tomar en cuenta la hora en la que se va a administrar. Tenemos que administrarla máximo con una diferencia de 15 minutos a media hora, porque si no, como vamos a ver más adelante, vamos a alterar la biodisponibilidad de nuestro fármaco. La D va a corresponder a la dosis correcta. Lo ideal es que empecemos a calcular los fármacos y los distintos medicamentos por kilogramo de peso del paciente. No es lo mismo un paciente de 50 kilogramos que un paciente de 70. Sobre todo lo hacemos esto en pediatría y en pacientes ancianos o en pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática, en los que tenemos que realizar un ajuste de dosis, ya sea una dosis que no sea nefrotóxica o hepatotóxica. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos puntos que son muy importantes. Los últimos 3 puntos van a ser la velocidad de la infusión a la que se va a administrar este medicamento. Sobre todo con algunos medicamentos debemos administrarlos de manera lenta y diluida porque podemos ocasionar alguna reacción en nuestros pacientes. Chicos, ¿pueden escuchar? Sí, se escucha, doctora. Ya, Sí, muchas doctora, gracias. normal. Van a avisar, por favor. Sí. La siguiente va a ser la fecha de caducidad de los fármacos. Hay que tener cuidado con esto y también con las alergias que tiene el paciente. Entonces, tenemos que conocer bien todos los antecedentes personales no patológicos en los que se van a encontrar las alergias. También las alergias a los medicamentos.
porque como habíamos visto ya en nuestras clases de, por ejemplo, de anestesiología, hay ciertos fármacos que no se pueden administrar en pacientes que sean alérgicos a los lácteos, como el propofol, por ejemplo. Entonces tenemos 10 momentos correctos, desde la preparación hasta la administración de nuestros medicamentos o de nuestros fármacos. La elección, la composición, la dosis que vamos a utilizar, la vía de administración que hemos elegido, la hora en la que vamos a administrar el medicamento, y ya en el momento de la administración, pues tenemos que tomar en cuenta que el paciente tiene que conocer los riesgos y las reacciones adversas que puede presentar frente a estos medicamentos. Y nuestro personal de enfermería tiene que conocer la velocidad a la que va a administrar este medicamento o este fármaco. Tenemos que contar con un registro adecuado de los fármacos y realizar el seguimiento de cada una de estas administraciones. En cuanto a las vías de administración de los fármacos, las vamos a dividir en vías indirectas y vías inmediatas. Dentro de nuestras vías indirectas o de absorción mediata, tenemos la vía oral, la vía sublingual, la vía respiratoria, la vía dérmica, la vía genitourinaria y la vía rectal. Y dentro de nuestras vías inmediatas vamos a tener la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravascular, como vamos a ver ahora cada una de estas vías. Vamos a empezar con la vía oral. Bueno, primero tenemos que ver que la vía oral es la vía que se utiliza más frecuentemente. Es la vía de elección generalmente para tratamientos domiciliarios. ¿Cuáles son las desventajas de esta vía oral? Todos los medicamentos que se administran por vía oral van a tener un efecto de primer paso, es decir, cuando van a tener que pasar por el hígado. Entonces va a disminuir la concentración y la biodisponibilidad de este medicamento. El mecanismo principal por el que se va a absorber o se van a absorber los medicamentos que se administran por vía oral va a ser la difusión pasiva. Generalmente los monosacáridos, las bases púricas, los aminoácidos, los iones de sodio van a ser transportados activamente. Y en el caso de los compuestos insolubles o que se encuentren muy ionizados, estos no se van a absorber con facilidad por esta vía. Entonces tenemos que elegir bien la vía de administración. Como ya habíamos visto, los fármacos que van a llegar al hígado se van a metabolizar antes de alcanzar la circulación sistémica y los tejidos. A esto vamos a denominar el efecto de primer paso. Algunos compuestos se van a excretar por la bilis y vuelven a absorberse en el intestino. En este caso tenemos algunos medicamentos que van a tener una recirculación enterohepática. Tenemos que tomar en cuenta que en la vía oral la absorción va a estar condicionada por el tiempo de contacto que tiene este compuesto con las mucosas del aparato gastrointestinal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que van a existir situaciones que van a alterar nuestro vaciamiento gástrico y pueden afectar la absorción de ciertos medicamentos. La absorción se puede modificar, por ejemplo, en casos de trastornos del paciente, trastornos congénitos, en casos de que el paciente haya ingerido o no alimentos, porque tenemos que recordar que el pH estomacal puede destruir parte del fármaco y que también las enzimas intestinales o de la flora intestinal pueden metabolizar algunos medicamentos. En algunos casos se va a disminuir la administración
por vía oral de estos medicamentos. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta el medicamento o el fármaco que vamos a elegir y si necesita el paciente estar en ayuno o alguna consideración especial. Por vía oral también vamos a administrar soluciones líquidas, como por ejemplo los jarabes, las suspensiones o las emulsiones. Entonces, esta vía es muy importante que reconozcamos todos estos puntos de los que estamos viendo ahora. Pasamos a la siguiente vía, la vía sublingual. ¿Cuáles son las características principales de esta vía? La vía sublingual tiene una alta vascularización, entonces va a permitir la absorción de los fármacos con mayor manera. De forma que estos van a evitar el primer paso hepático y la inactivación por secreciones gástricas e intestinal. Algo que tenemos que recordar es que el pH ácido de la saliva va a facilitar que se absorban ácidos débiles y bases muy débiles, por ejemplo, la nicotina. Esto es muy importante que lo recordemos. Esta vía es muy útil para sustancias liposolubles. Vamos a pasar a la siguiente vía, la vía rectal. En la vía rectal tenemos la administración de supositorios, también la administración de enemas. La absorción en esta vía va a ser irregular e incompleta y los fármacos que se administren por esta vía van a eludir parcialmente el paso por el hígado. Así podemos administrar fármacos que, por ejemplo, puedan irritar la mucosa gástrica o fármacos que se destruyan por el pH gástrico o por las enzimas digestivas. También podemos utilizar fármacos que tengan mal sabor o mal olor y que no puedan ser bien tolerados, por ejemplo, por los niños. Y también es muy útil en pacientes inconscientes. Entonces, esta es una vía muy útil, sobre todo en este tipo de pacientes. Pasamos a la siguiente vía, la vía respiratoria. Por la vía respiratoria vamos a poder administrar aerosoles y nebulizadores. Existen ciertos compuestos, como por ejemplo los anestésicos generales, que van a penetrar por esta vía en la circulación general. Tenemos que tomar en cuenta y recordar que estos medicamentos o estos fármacos se van a absorber ya sea con sustancias que se administren por esta vía y necesitemos que su acción sea local, como por ejemplo los broncodilatadores, algún tipo de antibióticos y los corticosteroides. Y también esta vía nos va a servir para penetrar a la vía aérea, como los anestésicos generales. ¿Cuáles van a ser las desventajas de la vía respiratoria? Una de las desventajas es de que no vamos a poder regular la dosis de la administración de este fármaco. También la administración de fármacos por esta vía nos puede provocar molestias o irritación de la mucosa rinofaringea. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes que tengan algún tipo de sensibilidad o de irritación. Como habíamos visto, por esta vía también podemos administrar aerosoles. En algunos casos, aerosoles presurizados. Estos aerosoles presurizados van a ser impulsados por un agente y van a ser liberados por presión, como estamos viendo en la imagen. También es el caso de los nebulizadores, que requieren el paso de aire u oxígeno para que estas partículas muy pequeñas puedan ser inhaladas. Ahora vamos a pasar a la siguiente vía. Tenemos la vía dérmica o la vía cutánea. La vía dérmica o la vía cutánea nos sirve sobre todo para el momento de realizar el tratamiento o la terapéutica local en dermatología. La absorción es bastante deficiente. Si bien se evita el primer paso de estos medicamentos,
solamente nos va a servir sobre todo para la administración local o para que el efecto sea local. Los fármacos, en este caso, que van a ser administrados por vía cutánea, deben ser incorporados en vehículos grasos o en depósitos, por ejemplo. Y tenemos que tomar en cuenta que factores como la inflamación, la temperatura o el aumento de la circulación cutánea nos van a favorecer a la absorción de este fármaco. Sobre todo vamos a utilizar esta vía para conseguir absorciones lentas y mantenidas de algunos fármacos que sean liposolubles. Otras vías que también podemos utilizar, vamos a ver la vía geniturinaria. La mucosa ureteral y vaginal van a ser idóneas para la absorción y la aplicación tópica tenemos que tomar en cuenta que podría generar algún cuadro de intoxicación. Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos. En cuanto a la vía conjuntival, la mucosa conjuntival posee un epitelio bien irrigado. Entonces, las soluciones que vayan a ser aplicadas a este nivel tienen que ser neutras e isotónicas. En algunos casos pueden ser oleosas. La córnea también es absorbente. Entonces, las sustancias que penetran en el ojo a través de ella no tienen que ejercer efectos tóxicos. Así que tenemos que elegir muy bien los fármacos cuando vayamos a administrarlos por este tipo de vía. Existe también otra clasificación, que es una clasificación ya sea por vía enteral, en el que tenemos la vía oral, la sublingual y la rectal, y por vía parenteral, la vía intravenosa, subcutánea e intramuscular. Ahora vamos a ver nuestras vías inmediatas. Dentro de las vías inmediatas tenemos la vía intradérmica, la subcutánea, la intraósea, la intraperitoneal. Así que vamos a ir viendo las consideraciones de cada una. Dentro de la vía intradérmica, la absorción por esta vía es prácticamente nula y se trata de una vía útil para pruebas de hipersensibilidad. En este caso, podemos utilizarla para hacer la prueba de algunos antibióticos y ver si el paciente presenta algún tipo de reacción alérgica. Como estamos viendo en el gráfico, generalmente se va a presentar un abón. Entonces, lo que se trata de hacer es se administra el fármaco o el medicamento y tiempo después se va a ver si presenta alguna reacción. Entonces, sobre todo utilizamos para las pruebas de sensibilidad. En cuanto a la vía subcutánea, el fármaco en este caso se va a inyectar por debajo de la piel. Podemos utilizar soluciones neutras e isotónicas. En este caso, desde el sitio donde se difunde, es decir, en el tejido celular subcutáneo, va a entrar o hasta el torrente circulatorio. La velocidad de entrada en la circulación puede reducirse o puede acelerarse. Esto va a depender también de la dosis que administremos, del sitio y del sitio de administración. Tenemos que tomar en cuenta que van a existir formas que se liberan lentamente y van a ayudar a mantener niveles estables en la sangre de este fármaco o de este medicamento. En algunos casos podemos utilizar esta vía administrando fármacos o medicamentos que requieran una bomba de infusión, sobre todo por este hecho de que nos puede ayudar a mantener el fármaco. También hemos dicho que vamos a tener vías como la intraósea, la intraperitoneal. Estas no las vamos a usar con frecuencia porque sobre todo requiere que el personal que las administre se encuentre altamente capacitado por los riesgos que tiene. En el caso de la vía intraósea,
el fármaco se va a introducir directamente en la médula. Es una técnica bastante compleja. También la vía intrarraquídea. En este caso, la sustancia o el fármaco que vayamos a administrar va a atravesar mal la barrera hematoencefálica. Así que igual tiene que ser administrada por personal altamente capacitado. Entonces vamos a pasar a las vías que utilizamos con mayor frecuencia dentro de las vías inmediatas. La vía intramuscular y la vía intravascular. Vamos a empezar con la vía intramuscular. En la vía intramuscular, la absorción del medicamento, del fármaco, va a ser más rápida y se va a dar de manera regular. Además, va a producir menos dolor. Esta vía es muy útil para fármacos que se absorben mal o se degradan por vía oral y también para fármacos que tengan el primer paso hepático. En esta vía, la absorción puede modificarse con los cambios en la vascularización o en el flujo sanguíneo, además de que va a disminuir con la presión arterial muy baja o en pacientes que se encuentren con insuficiencia cardíaca o en shock, esta vía no va a ser de elección. Pasamos a la vía intravascular. En la vía intravascular tenemos que tomar en cuenta que el fármaco que vamos a administrar lo vamos a administrar directamente en la circulación sanguínea. Es la vía de elección para situaciones de emergencia, ya que los efectos del fármaco van a aparecer ya desde los 15 segundos. Nos sirve para fármacos que puedan ser irritantes o si necesitamos perfundir grandes volúmenes de líquidos, por ejemplo, con la reposición de las soluciones que ya vamos a ver más adelante. También esta vía tiene la ventaja de que podemos regular el ritmo de administración mediante el método de gota a gota. Entonces vamos a poder calcular cuánto de medicamento y cuánto de fármaco estamos administrando a nuestro paciente para así llegar a los niveles sanguíneos a lo largo de un tiempo previsto. Otra de las ventajas dentro de la vía intravascular es que vamos a poder interrumpir esta vía de administración si el paciente presenta alguna reacción adversa. Aunque no vayamos a poder eliminar completamente la reacción adversa, podemos interrumpir la administración. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las reacciones anafilácticas. Si el paciente presenta una reacción anafiláctica, esta puede llegar a ser especialmente grave. En el caso de que las infusiones sean muy prolongadas o necesitemos administrar fármacos muy irritantes, tenemos que tomar en cuenta que por la osmolaridad de este fármaco podemos lesionar la pared vascular e inclusive llegar a producir una trombosis venosa. En ese caso vamos a tener que utilizar una vía central, que como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles van a ser las desventajas en esta vía también? No vamos a poder administrar soluciones oleosas. Entonces, hay que tomar en cuenta en qué fármacos sí podemos administrarlos y qué fármacos no. Por ejemplo, la vitamina K no deberíamos administrarla por vía endovenosa, por la composición oleosa de este fármaco o de este medicamento. Como estamos viendo en la imagen, vamos a tener tanto la vía intramuscular, subcutánea, intravenosa, intradérmica. Cada una se va a administrar en un diferente plano o en un diferente segmento. Y es importante que recordemos los ángulos de punción. En la vía intramuscular, la punción se va a realizar a los 90 grados. En la vía subcutánea, a los 45 grados. En la vía intravenosa, a los 25 grados.
y en la vía intradérmica entre los 10 a 15 grados. Como habíamos mencionado previamente, en el caso de los fármacos o de los medicamentos que tengan una alta osmolaridad o sean muy irritantes para los vasos de menor calibre, vamos a necesitar administrarlos mediante una vía central. Esto lo hacemos con la ayuda de un catéter venoso central. El catéter venoso central o la cateterización venosa la vamos a definir como la inserción de un catéter que sea biocompatible a nivel de un espacio intravascular que puede ser central o periférico. En este caso, si es central, va a ser por grandes vasos. Los requisitos con los que tenemos que contar son un catéter que sea de un material blando y flexible, radiopaco para después realizar el control y poder verificar que se encuentre bien instalado. Tenemos diferentes materiales, el más utilizado es el de polietileno. Este catéter venoso central va a estar indicado para la administración de soluciones, de medicamentos, nos sirve para la administración de la nutrición parenteral y también nos va a servir en el caso de que requiramos medir la presión venosa central. Generalmente, si se utiliza un catéter de 3 vías, como están viendo en el gráfico, tenemos una luz distal, una luz medial y una luz proximal. Con la luz distal podemos medir la presión venosa central, administrar la fluidoterapia, que son las soluciones que vamos a ver más adelante, y la administración de los fármacos. Con la luz medial podemos administrar la nutrición parenteral y con la luz proximal también podemos utilizar la medicación o nos puede servir para la transfusión de hemoderivados o la extracción de sangre, sobre todo en los pacientes que se encuentran en la terapia intensiva o que requieren controles diarios o periódicos. Contar con un catéter venoso central es muy útil porque no vamos a estar realizando la punción de este paciente todos los días o en cada momento. Como saben, esto es doloroso. Entonces, estas son las principales indicaciones. La monitorización hemodinámica, contar con un acceso vascular, la administración de sustancias que sean vasoactivas o tóxicos irritantes, como por ejemplo algunos antibióticos, en el caso de fármacos para la quimioterapia. También nos va a ser útil en procedimientos radiológicos y terapéuticos, ya sea la instalación de un marcapaso o un acceso para la circulación pulmonar. Dentro de nuestras vías de abordaje del catéter venoso central tenemos nuestra vía subclavia, nuestra vía yugular interna, femoral, nuestras venas que pueden ser basílicas. Estas consideraciones las vamos a pasar y esto lo vamos a ver brevemente, solamente para que tengan una idea de las partes y en qué consiste la instalación de nuestro catéter venoso central. Para instalar este tipo de catéter necesitamos cumplir con todas nuestras medidas de asepsia y de antisepsia. El personal que vaya a administrar que vaya a instalar este tipo de catéter, debe contar con todas las medidas de bioseguridad básica. Los gorros, el guante, una bata estéril, material estéril. Y siempre debemos tomar en cuenta que tras la instalación, ya sea de un catéter venoso central o de un catéter venoso periférico, tenemos que preparar bien la piel, realizar una adecuada antisepsia, que se puede realizar con soluciones tanto de yodopovidona, clorexidina. Tenemos que tomar en cuenta las medidas universales de precaución de las infecciones y en el caso de los catéteres venoso central siempre tenemos que cubrirlos con
antisépticos, porque es una vía de infecciones. Entonces, como si bien nos va a ser muy útil para administración de medicamentos y de fármacos que lleguen directamente a vasos de gran calibre, también las infecciones, si no tenemos el adecuado cuidado en el momento de la instalación. Esto lo vamos a ver rápidamente. Solo tenemos que tomar en cuenta las referencias anatómicas y se instala el catéter mediante una técnica de Seldinger, que es una punción guiada por un alambre guía mediante una punción previa. Se fija el catéter y las complicaciones más importantes que tenemos son las complicaciones mecánicas y las complicaciones infecciosas. Dentro de nuestras complicaciones mecánicas tenemos complicaciones inmediatas como el neumotórax, hemotórax o la mala posición del catéter. Por eso decíamos que es necesario que el material que vayamos a utilizar sea radiopaco para que en el control de nuestra placa de rayos X podamos evidenciar la correcta posición de nuestro catéter. Dentro de nuestras complicaciones mecánicas tardías, vamos a tener la trombosis o la obstrucción. En algunos casos se puede obstruir por un coágulo, por eso es ideal o se sugiere que por lo menos el catéter venoso central sea de doble lumen o mejor si tiene 3 lúmenes, como habíamos visto en nuestras imágenes o en nuestras diapositivas previas. Dentro de las complicaciones infecciosas, tenemos que tomar en cuenta la bacteremia que puede asociarse al catéter, la sepsis asociada al catéter y la flebitis que puede presentar el paciente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra presentación del tema del día de hoy. También nos toca hablar de los tipos de soluciones, que es un tema muy importante y que tenemos que conocerlo. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de las soluciones o de la fluidoterapia? El primer objetivo de la administración de las soluciones va a ser el mantenimiento de las condiciones fisiológicas. También una solución o estas soluciones nos van a permitir mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Nos sirve también para la reposición de los volúmenes. Tenemos las 5 R's de la fluidoterapia. La primera R es la administración de estas soluciones de manera rutinaria o en ayuna. La segunda R es la administración de estas soluciones para la restitución, es decir, para reponer tanto iones como también para reponer el agua corporal total. La tercera R es la redistribución en el tercer espacio. La cuarta R es la administración de estas soluciones para la resucitación en el caso de los pacientes que se encuentren en shock. La quinta R es la R de la reevaluación. ¿Esto qué quiere decir? Todos los sueros y las soluciones que vayamos a administrar deben ser reevaluadas al menos cada 24 horas. Entonces, tenemos que evaluar al paciente, tenemos que evaluar cuánto de líquidos les estamos administrando y las concentraciones de cada tipo de solución, como vamos a ver más adelante, para evaluar si estamos administrando la dosis correcta y la solución ideal. En el caso de los pacientes que se encuentren en ayunas, nos va a ayudar a aportar un cálculo de necesidades básicas, como el agua. El agua generalmente lo podemos administrar en una dosis de 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso en un volumen de 24 horas. Este volumen lo vamos a disminuir dependiendo de nuestro tipo de paciente. En pacientes, por ejemplo, ancianos, tenemos que disminuir el volumen entre unos 20 a 25 mililitros por kilogramo de peso.
Y en pacientes en situaciones como los gran quemados, pacientes que han tenido una pérdida de líquidos importantes, necesitamos reponer líquidos en pacientes politraumatizados, por ejemplo, y también en pacientes con pancreatitis aguda severa, el volumen que vamos a aportar de agua corporal total va a ser mayor. Puede variar entre unos 35 a 40 mililitros por kilogramo de peso en las mujeres e inclusive llegar hasta unos 40 en los casos de pancreatitis en los varones. También nos va a ayudar para la administración, por ejemplo, de la glucosa, que esta va a variar entre unos 50 a 100 gramos en las 24 horas, sobre todo en nuestros pacientes que se encuentren en ayuno. En este caso, los sueros que van a estar recomendados, que esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero a grandes rasgos, el suero glucosalino y también nuestro suero de dextrosa al 5%. En los casos de que necesitemos reponer volúmenes a gran cantidad y también iones, tenemos que calcular sobre todo el déficit que tenga nuestro paciente. El déficit de agua, de sodio, de potasio y de bicarbonato. Pero tenemos que tomar en cuenta situaciones como el edema, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca para la elección de nuestro suero. También, como habíamos dicho, estos sueros o la fluidoterapia nos va a ayudar para la reanimación en los pacientes con shock, sobre todo en el caso de shock hipovolémico. Generalmente en el shock hipovolémico podemos iniciar con una administración de 500 mililitros de solución fisiológica en los primeros 15 minutos, hasta los 2 litros en 2 horas. Esto siempre revalorando, como les he dicho, siempre tenemos que revalorar. Y en el caso de administrar líquidos en corto tiempo, como estas cargas en 2 horas o en 3 horas, tenemos que ir valorando los signos vitales, tanto la presión arterial como nuestra frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver cómo vamos a elegir una solución. Primero tenemos que poner mucha atención en el tipo de paciente. Como habíamos dicho, en los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o que tengamos la sospecha de algún tipo de edema, tenemos que tener especial cuidado con la elección de la solución. Tenemos que recordar cuál es el efecto que busco al administrar esta solución. Si solo busco reponer algún volumen o si busco aportar algún tipo de, ya sea ion, o si busco aportar energía con la glucosa. Y si existe alguna contraindicación en el momento de administrar esta solución. Vamos a empezar con las soluciones cristaloides. Bueno, en cuanto a las soluciones cristaloides, van a ser soluciones electrolíticas y o azucaradas. Estas nos van a permitir mantener un equilibrio hidroelectrolítico y son muy útiles por su capacidad de expandir el volumen. La capacidad de expansión del volumen está relacionada con la concentración del sodio. Entonces, vamos a tener una clasificación de estas soluciones cristaloides. Con respecto al plasma, se van a dividir en soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Y en cuanto a otro tipo de soluciones, tenemos soluciones alcalinizantes y soluciones acidificantes. Dentro de las soluciones cristaloides, la clasificación con respecto al plasma que habíamos mencionado previamente, tenemos las soluciones hipotónicas, como la solución hiposalina al 0.45%, las soluciones
isoosmóticas, como la solución fisiológica al 0.9%, el Ringer normal, el Ringer lactato, la solución de dextrosa al 5% y la solución glucosalina isotónica. Dentro de nuestras soluciones hipertónicas vamos a tener la solución salina hipertónica, la solución glucosada al 10%, la solución glucosada al 20%, la solución glucosada al 30%. Ahora vamos a ver cada una de estas soluciones, bueno, las consideraciones más importantes de este tipo de soluciones. Vamos a empezar con la solución glucosada clorurada. Esta solución va a ser ideal para el aporte de agua libre de glucosa. Nos sirve para la corrección progresiva en la acidosis diabética y nos va a aportar la mitad del contenido de cloruro de sodio que nos aporta una solución fisiológica. Es importante que vayan familiarizándose con la composición de cada tipo de solución. Como habíamos dicho, este tipo de soluciones cristaloides nos van a ayudar a mantener el equilibrio hidroelectrolítico. El 50% del volumen infundido de esta solución cristaloide va a tardar un promedio de 15 minutos en abandonar el espacio intravascular. Entonces, por eso es importante que vayamos conociendo las composiciones de cada una de estas soluciones. Después tenemos la solución fisiológica al 0.9%. Esta solución fisiológica va a estar indicada para reponer líquidos y electrolitos, especialmente en situaciones de pérdidas importantes de cloro, como por ejemplo en los pacientes con estados hipereméticos. Podemos utilizar esta solución fisiológica, ya que la relación o la proporción que nos va a administrar de cloro-sodio va a ser de 1:1, mientras que en el líquido extracelular esta relación se va a encontrar de 2:3. Tenemos que tomar en cuenta que en el caso de la solución fisiológica vamos a requerir infundir por lo menos de 3 a 4 veces el volumen de las pérdidas, calculando siempre los parámetros hemodinámicos. Uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta en el caso de utilizar esta solución es el alto contenido de sodio y cloro que tiene. Entonces, el exceso de esta solución o el exceso o la administración excesiva de esta solución puede darnos lugar a edemas y también a casos de acidosis hiperclorémicas, por lo que no está indicada en pacientes cardiópatas y tampoco en pacientes hipertensos. Chicos, ese es uno de los puntos más importantes que tienen que recordar en cuanto a la administración de la solución fisiológica. Pasamos a la solución del Ringer. Esta solución electrolítica es una solución balanceada en parte del sodio y tiene una parte de solución salina isotónica que va a estar sustituida por calcio y potasio. Su indicación principal radica en la reposición sobre todo de las pérdidas hidroelectrolíticas en casos de que tengamos depresión del espacio extravascular. Nos sirve también para el tratamiento de la hipocloremia. Está contraindicada en cualquier tipo de edema. Como están viendo, la osmolaridad del Ringer normal es de 310. Entonces, es una solución isosmolar isotónica. Pasamos al Ringer lactato. El Ringer lactato es el fluido o es uno de los fluidos más utilizados. Sustituye el volumen plasmático y las pérdidas gastrointestinales. Es similar al Ringer normal, pero el Ringer lactato tiene un efecto buffer o tampón. Es decir, primero es transformado en piruvato, este lactato, y luego se va a transformar en bicarbonato durante el metabolismo. Esto es como parte del ciclo de Cori.
La vida media del lactato plasmático es de 20 minutos aproximadamente y puede llegar a entre las 4 a 6 horas. Es muy útil en pacientes con estado de shock. Entonces, esto es muy útil y tenemos que conocer la composición del Ringer lactato. El Ringer lactato también nos va a ayudar porque la mezcla tiene D-lactato y L-lactato. En condiciones fisiológicas, el plasma tiene una concentración de D-lactato de aproximadamente 0.0 nanomoles por litro. Entonces, la administración de esta solución es muy útil. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La alcalosis y también la presencia de hepatopatías por una disminución de la perfusión hepática. Esto puede producir una disminución del aclaramiento del lactato. Por tanto, se aumentaría el riesgo de daño cerebral. Entonces, hay que tener en cuenta y cuidado en este tipo de pacientes. La solución de dextrosa al 5%. Sus indicaciones principales son como solución para mantener una vía. También en los casos de deshidratación hipertónica, como es el caso de la falta de ingesta de líquidos, la sudoración intensa, también para proporcionar energía durante periodos cortos de tiempo. Está contraindicada en casos de hipoglicemia y también en enfermedades de Addison, ya que puede provocar crisis addisonianas. 100 mililitros de una solución de dextrosa al 5% nos va a aportar 5 gramos de glucosa. Por eso es importante que vayamos conociendo la composición. Esta solución no contiene ni sodio ni potasio y se distribuye muy bien entre los diferentes espacios, tanto en el espacio intracelular como en el intersticial, en los linfáticos y también como en el intravascular. Aquí vemos las composiciones de cada una de las soluciones. En el caso del cloruro de sodio, como habíamos visto, va a tener 154.000 equivalentes de sodio y 154.000 equivalentes de cloro. La osmolaridad de este tipo de solución es de 308 y va variando dependiendo de la concentración. Cuando es una solución fisiológica del 0.9%, la osmolaridad, como estamos viendo, es de 308. Pero la osmolaridad más parecida o más isotónica va a ser nuestra solución del Ringer, que es de 310. El Ringer va a estar compuesto por 148.000 equivalentes de sodio y 156.000 equivalentes de cloro. Aquí también estamos viendo la clasificación de estas soluciones de acuerdo a su tonicidad con el plasma. Entonces, la solución de dextrosa al 5% va a ser una solución hipotónica. La solución salina al 0.9% va a ser una solución isotónica. El Ringer lactato va a ser una solución isotónica. Y las soluciones salinas al 3% o al 7.5% van a ser soluciones hipertónicas. Vamos a ver algunas de las principales complicaciones que podemos tener o que se pueden presentar con la administración de estas soluciones. Como habíamos visto, tenemos que tener cuidado dependiendo de la solución que vayamos a administrar. En cuanto a la administración de Ringer o la solución de Hartmann, tenemos que tomar en cuenta que puede producir hipercalemia, sobre todo en pacientes renales. También la acidosis metabólica que ya habíamos visto previamente, que puede también deberse en el caso de que administremos una solución de Ringer lactato en pacientes con algún tipo de hepatopatía.
En cuanto a la administración de la solución salina normal o la solución fisiológica al 0,9%, tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede presentar hipercloremia en el caso de que las infusiones sean altas en pacientes con algún tipo de alteración en la función renal. También el paciente va a poder presentar hiponatremia. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de administrar cualquier tipo de solución. En cuanto a la solución salina hipertónica, hay que tener cuidado con la acidosis metabólica, la hipocalemia, la deshidratación y en algunos casos, esto es muy importante, la mielonisis pontínica. Esto es por cambios abruptos en la concentración del sodio. Esto lo vamos a ver en clases previas cuando hablemos de líquidos y electrolitos y la reposición de cada uno de estos iones, que tiene ciertas características. Pero a grandes rasgos, el sodio debe administrarse sin sobrepasar concentraciones altas porque podemos producir este daño que es la mielonisis pontínica. También hay que tener cuidado en el caso de pacientes cardiópatas que la administración de grandes cantidades de las soluciones pueden llevarnos a un edema pulmonar. En el caso de la solución de dextrosa al 5% o soluciones dextrosadas, tenemos que tomar en cuenta pacientes con hiperglicemia o pacientes con enfermedad de Addison. Tenemos que evitarlo entonces en enfermos neurológicos donde haya riesgo de edema cerebral o de hipovolemia. Y tenemos que tener especial cuidado en los casos de hipopotasemia. Como habíamos visto, también vamos a tener soluciones coloides que sean naturales y artificiales. Dentro de los coloides vamos a tener, dentro de las soluciones naturales, la albúmina y los dextranos. Y dentro de nuestras soluciones artificiales tenemos el almidón y también derivados de la gelatina, como el manitol. Bueno, para concluir, dentro de nuestras soluciones coloides tenemos que tener cuidado con el riesgo de fracaso renal que pueden producir este tipo de soluciones. Tenemos que evitarla en sepsis, ya que nos pueden producir un incremento de la morbimortalidad. Las soluciones coloides van a tener partículas de alto peso molecular en una suspensión y estas soluciones van a actuar como expansores plasmáticos. Estas partículas nos van a aumentar la osmolaridad plasmática, por lo que van a retener agua en el espacio intravascular. Esto quiere decir que van a producir una expansión del volumen plasmático y al mismo tiempo una hemodilución. Los efectos hemodinámicos van a ser más duraderos y más rápidos que de las soluciones cristaloides. Y estas soluciones están indicadas en los casos de sangrado activo, también en el caso de pérdidas proteicas importantes, en situaciones de hipovolemia. Y como hemos dicho, tenemos soluciones coloides naturales como la albúmina. En este caso, las indicaciones de la albúmina va a ser sobre todo en pacientes con quemaduras y en pacientes con malnutrición, en las que se puede administrar este tipo de solución. Pero es importante recordar que la albúmina, a pesar de ser sometida a procesos de pasteurización, pueden ser portadoras de piógenos y de bacterias. Por eso se constituye un riesgo de infección y por eso debemos evitarla en los casos de pacientes que se encuentren en sepsis. En el caso de los dextranos, estos van a ser polisacáridos de síntesis bacteriana y sobre todo van a ser utilizados en el caso o en pacientes que necesitemos aportar volúmenes. No deben administrarse a más de 20 mililitros por kilogramo día.
Bueno, chicos, esas son las principales consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a las vías de administración de medicamentos y de las soluciones. No sé si tienen alguna duda. Doctora, buenos días. Una consulta. Sí, José Luis. Em, Cuando se están transfundiendo sangre a un paciente, ¿con qué solución se recomienda, doctora? Porque no me acuerdo, he escuchado que no, hay algunas soluciones que no se debe utilizar. Ya, en el caso de transfusión en pacientes con alguna alteración en la coagulación o solamente en pacientes que hayan presentado algún tipo, pacientes politraumatizados, podemos administrar sobre todo soluciones isotónicas, como ya habíamos dicho, para reponer la pérdida hidroelectrolítica y sobre todo la depresión del espacio extravascular. Lo que necesitamos es mantener el volumen y nuestro gasto cardíaco. La recomendación es en centros de primer nivel o en centros alejados, en pacientes politraumatizados o que estén en shock hemorrágico, se transfunde la solución con la que se cuente en el sitio. Esto es solamente en el caso de pacientes politraumatizados. Lo ideal es contar con Ringer o con Ringer lactato, que como habíamos visto son los más isotónicos. Entonces van a permitir que la osmolaridad no altere este pH de nuestro paciente y nos van a ayudar a mejorar este gasto cardíaco, además de que las concentraciones de sodio que tienen nos van a permitir que el volumen y que vayamos a conseguir sea mayor. Entonces, que el paciente pueda tener un volumen circulante efectivo. Entonces, esto es un punto importante. Podemos utilizar sobre todo estas soluciones, pero en centros de primer nivel o si nos encontramos en provincia, la indicación es administrar cualquier solución, obviamente con las consideraciones. Si nuestro paciente es un paciente hipertenso, no le administraremos una solución fisiológica al 0,9%, le administraremos un Ringer normal. Si nuestro paciente tiene alguna enfermedad hepática, no administraremos un Ringer lactato, porque como hemos visto, el lactato tiene que metabolizarse en el hígado. Entonces, todas estas son las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta. De cualquier forma, les voy a facilitar la presentación, chicos, para que vayan viendo cada una de las soluciones, porque como han visto, es un tema bastante largo. Sí, José, les voy a facilitar la presentación en estos días. Le voy a facilitar a Lidia para que ella les comparta, por favor. Ya, chicos, si no tienen más preguntas, concluimos nuestra clase.